Capítulo 5. Hijos de Dios. Cuando regresamos a casa desde Kazajistán con Caleb, aprendimos muy pronto que la gente dice las cosas más extrañas cuando ven un matrimonio con una criatura que evidentemente es de otra etnia. Es tan simpático, señalan. ¿Tienen niños propios también? Tome nota de esa frase como la primera que jamás debería decir a unos padres que han adoptado un niño. Cada vez que nos preguntan eso tenemos un deseo irresistible de responder: acérquese bien, le diremos un secreto. El niño es nuestro. La gente también mira a Caleb, comprueba que es adoptado y luego pregunta: ¿conocen a su verdadera madre? Mi respuesta a esa pregunta es rápida y clara. En realidad estoy casado con ella. Se llama Heather. A lo que suelen responder: bueno, ya sabe a lo que me refiero. Y sí, usted sabe a qué me refiero yo. Mi preciosa esposa no es una madre falsa, es auténtica y real. Otros suponen que Caleb no sabe gran cosa sobre su familia o sobre su trasfondo cultural, de manera que nos preguntan a Heather y a mí si se lo vamos a enseñar. Les decimos, por supuesto, en realidad ya lo hemos estado haciendo. Se sorprenderían de lo mucho que sabe Caleb de su trasfondo familiar. Sabe mucho sobre su abuelo, que lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de conocer porque mi padre falleció antes de que lo adoptáramos, pero Caleb tiene muchas fotografías. Hemos compartido muchos relatos y uno de sus videos preferidos es el del abuelo. Además, sabe mucho sobre su otro abuelo, sus dos abuelas, sus primos, tíos, tías, abuelas, tíos, abuelos, y tiene tanta herencia familiar que no sabe qué hacer con ella. Caleb también ha aprendido sobre su herencia cultural, ha leído libros como Buenas noches, Luna, y corre por la casa cantando: corre, corre tan pronto como puedas, no puedes alcanzarme, soy él. Si usted puede terminar la frase es porque tal vez comparta la herencia cultural de Caleb. Caleb comparte las comidas tradicionales como barbacoa, macarrones con queso, sandía y torta de cumpleaños. Incluso conoce la música de su cultura. Tal vez no pueda reconocer el himno nacional de Kazajistán, pero le encanta Sweet Home Alabama. ¿Ya lo ve? Caleb es nuestro hijo. No es un extraterrestre ni un extranjero en nuestra familia. No es más o menos Platt, parcialmente Platt o algo como Platt. Es plenamente Platt, como todo lo que implica ser un Platt, para bien o para mal. Ese tipo de comentarios por parte de personas bien intencionadas no son solo un fastidio para los padres que han adoptado, son síntomas de algo más profundo porque reflejan lo poco que entendemos lo que significa ser adoptado en una familia. Si no podemos o entendemos el concepto intrínseco de la adopción, ¿cómo podemos captar las repercusiones de lo que significa convertirse en un hijo de la familia de Dios? Está claro que cuando Caleb se hizo nuestro hijo, no fue el fin de la historia, fue el inicio de una aventura donde Caleb viviría como nuestro hijo. Hoy Caleb sabe que soy su papá y que él es mi hijo, no solamente por el amor que demostré viajando a Kazajistán años atrás para adoptarlo, sino también por el amor que le muestro cada día. Sin lugar a dudas, aunque su condición en nuestra familia se basa en lo que declaró un juez años atrás, su vida se basa en nuestra relación diaria cuando jugamos con los juguetes o con la pelota, corremos por el jardín y cantamos juntos. La figura del gozo en las adopciones terrenales apenas nos permite vislumbrar el gozo mucho mayor que se encuentra en la adopción celestial. Sin duda, nuestra condición ante Dios se estableció en el momento en que nos volvimos del pecado y de nosotros mismos y pusimos nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. No obstante, nuestra vida se basa en la relación de amor que disfrutamos y experimentamos cada momento de cada día en la medida que Dios nuestro Padre nos rodea de afecto. Esta es otra razón por la que debemos negarnos a aceptar un estilo de cristianismo vacío y distante del tipo hice la oración hace años. Ser cristiano es mucho más que eso.
Mientras seguimos a Jesús como hijos e hijas de Dios, experimentaremos un deseo por Él y un gozo en el que transforma totalmente todo lo que nos atañe. Un siervo o un hijo. A lo largo del Antiguo Testamento, a Dios se le dan muchos nombres magníficos y títulos majestuosos, pero raramente se le describe como Padre. Para ser exactos, solamente 15 veces. No obstante, cuando llegamos a los Evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, vemos que a Dios se le describe como Padre en 165 oportunidades. Todas menos una de esas instancias en que Dios se nombra como Padre ocurren en situaciones donde Jesús está enseñando específicamente a sus discípulos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es la primera vez en todas las Escrituras en que se alienta a alguien a orar a Dios como Padre. La importancia es asombrosa. Los seguidores de Jesús tenemos el privilegio singular de conocer, adorar, hablar y relacionarnos con Dios como Padre nuestro. J. Parker dice en su libro clásico El conocimiento del Dios Santo que la paternidad de Dios es fundamental para entender la vida cristiana. Escribe: ¿qué es un cristiano? Esta pregunta se puede responder de muchas maneras, pero la más rica que conozco es que un cristiano es alguien que tiene a Dios como Padre. Si quiere juzgar cuán bien entiende una persona lo que es el cristianismo, averigüe qué importancia le da a la idea de ser hijo de Dios, de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que motiva y controla sus oraciones, su adoración y toda su postura ante la vida, significa que no entiende el cristianismo en absoluto. O puede que no sea cristiano para nada. Juan Wesley fue uno de los predicadores y líderes cristianos más influyentes del siglo XVIII. Creció en un hogar cristiano y desde todo punto de vista llevó lo que parecía una vida cristiana ejemplar. Se graduó con honores en Oxford University y fue ordenado como pastor en la Iglesia de Inglaterra. Visitaba regularmente a los presos en Londres y daba generosamente alimentos y provisiones a los niños de barrios pobres y orfanatos. Era un ávido estudiante de la Biblia, oraba regularmente el día y hacía ayunos prolongados hasta de 40 días y asistía a diversos servicios de adoración los domingos y durante la semana. Hasta llegó a ir a la colonia inglesa en Georgia como misionero para los nativos allí. No obstante, cuando Wesley regresó a Inglaterra, confesó en su diario que no era cristiano. Escribió: yo, que fui a Norteamérica para convertir a otros, no estaba convertido a Dios. Se preguntará cómo podía hacer todas esas cosas sin siquiera ser cristiano. Escuche atentamente lo que escribió a continuación en su diario. Entonces tenía todavía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. A pesar de todo lo que hacía John Wesley, nunca había entrado en una relación con Dios como Padre. ¿Y qué hay de usted? ¿Conoce a Dios como Padre? ¿Su fe se parece más a la de un siervo o a la de un hijo? ¿Es la idea de ser hijo de Dios lo que anima su adoración, sus oraciones y toda su visión de la vida? El deleite del Padre. Pienso en el deleite que me producen mis hijos y en el deleite que espero despertar en ellos como padre. Me encanta estar con ellos, cuidarlos, proveer para ellos y jugar con ellos. Cuando la gente me pregunta qué hago por puro gusto en la vida, señalo a mis hijos. Periódicamente salgo por la tarde con mis hijos en una velada de hombres. Compramos algo para comer y compartimos alguna actividad antes de volver a casa. Cuando eran más pequeños, los ayudaba a tomar un baño antes de ir a dormir después de una de esas salidas. Una tarde estaba en el cuarto de Caleb para ayudarlo a vestirse después de su baño cuando sonó el timbre de la puerta. Caleb estaba junto a mí totalmente desnudo. Dijo: yo iré a atender. Naturalmente lo miré y le dije: no, amigo, no puedes atender la puerta desnudo. Te quedas aquí mientras voy arriba
a abrir la puerta. Vuelvo enseguida. Mientras me iba, observé que sonreía. Cuando abrí la puerta encontré a 2 mujeres mormonas. Buenas noches, señor, dijeron. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ay, no, pensé. Cada vez que tengo una oportunidad como esa quiero sacarle provecho, pero obviamente en el momento no era el más adecuado para invitarlas a pasar. Mientras seguían con su discurso introductorio, me decía a mí mismo, ¿cómo puedo decir algo breve pero claro que comunique de una manera amable y compasiva sin ofender el anhelo de que confíen solamente en Cristo y las Escrituras y que realmente deseo que dejen de extender un evangelio falso basado en enseñanzas falsas por todo mi vecindario y el resto del mundo? No obstante, mientras hablaban y yo trataba de encontrar qué decirles, dejaron de hablar súbitamente a la mitad de una frase y se quedaron con la boca abierta. Al mirar su expresión supe exactamente lo que ocurría. Me volví para ver a mi hijo en lo alto de las escaleras, completamente desnudo, bailando en círculos frente a ellas. Las muchachas sonrieron al comprender rápidamente que probablemente no era un buen momento para tener una conversación en mi casa, de manera que se fueron. Aunque me sentí un poco incómodo en ese momento, me consuela saber que nada de lo que podía haber dicho en ese momento hubiera sido tan ofensivo como mi hijo mostrándoles el trasero a las mormonas. En momentos así me viene a la mente el deleite que experimenta por ser padre, obviamente no por lo que hizo Caleb en esa oportunidad, sino por las risas, la alegría, el amor e incluso los desafíos que experimento con mis hijos. Una de las mejores cosas de ser padre es el placer que me brindan mis hijos. Sabiendo esto, entonces, es que me maravillo cuando leo 1 de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Es como si Juan exclamara, miren, miren el deleite que tiene el Padre en ustedes, en mí como hijos suyos. El resto del Nuevo Testamento invita a los discípulos de Jesús a ver que Dios, nuestro Padre, se complace en perdonarnos, en proveernos para nosotros, guiarnos, protegernos, sostenernos, consolarnos, dirigirnos, purificarnos, disciplinarnos, darnos, llamarnos y prometernos su herencia. Dios en las alturas se complace en hacer todas estas cosas por nosotros, sus hijos. Durante un tiempo yo solía tener un juego con Caleb que consistía en que yo lo señalaba desde el otro lado desde la habitación y le decía, amo a Caleb. Entonces él me miraba directamente a los ojos exclamando, amo a papi. Un día estábamos en eso y Caleb estaba riéndose hasta que súbitamente me miró y me dijo, ¿me amas a mí? Claro que sí, amigo, le dije. Luego formuló la que parece ser su pregunta favorita. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, respondí. Él repitió la pregunta. ¿Por qué? Esta vez pensé para mis adentros. Caramba, esa no es una buena pregunta. Porque entre todos los niños del mundo, ¿por qué este hermoso niño que está de pie frente a mí es mi hijo? Pensé en todos los factores que habían coincidido para guiarnos a Heider y a mí a Kazajistán y de todos los altibajos que habíamos experimentado en el proceso. Hubo momentos en que nos preguntábamos si alguna vez llegaríamos a tener hijos. Me brotaron las lágrimas y pude ver que Caleb estaba desconcertado preguntándose si jamás debía volver a preguntar por qué a su papá. Y lo miré y le dije, eres nuestro hijo porque queríamos tenerte. Y fuimos a buscarte para que tuvieras una mamá y un papá. ¿No lo dejas sin aliento por un momento oír a Dios diciéndole te amo? A lo que nosotros en nuestra pecaminosidad seguramente preguntaríamos ¿por qué? Para escuchar luego la respuesta porque eres mi hijo. Ante lo cual haríamos la pregunta obvia ¿por qué me llamarías a mí, un pecador empedernido, tu querido hijo? Solo para oírlo decir porque yo te quería y vine a buscarte para que me conocieras como padre. Fe y sentimiento. Ciertamente ese deleite no está destinado a ser de una sola parte. Mientras yo encuentro gran gozo con mis hijos, confío en que mis hijos también sientan un gran gozo con su padre, ya sea la sonrisa en su rostro cuando los lanzo al aire o a la velocidad de sus pies cuando corren a mis brazos. Confío en el placer que sientan en mí, es evidente.
¿Acaso no deberíamos poder decir lo mismo de la relación de un discípulo con Dios? Si usted es discípulo de Jesús, experimenta el placer que caracteriza no solamente la atención de que Dios le presta, sino también su afecto hacia Él. ¿Es palpable el placer que tiene en Él y es evidente su gozo? Ya hemos visto cuando Jesús nos hace sus discípulos, transforma nuestra mente para que se parezca a la suya. Como seguidores de Jesús creemos su verdad y abrazamos todos sus pensamientos sin excepción. No obstante, ser sus discípulos implica mucho más que la aceptación intelectual de Cristo. Ser sus discípulos implica afecto emocional hacia Cristo. Es imposible separar la fe en Cristo de los sentimientos por Él. Jonathan Edwards señala claramente este punto en su clásico libro Los afectos religiosos. Edwards vivió en un tiempo en que la iglesia estaba dividida entre quienes priorizaban la emoción sobre la verdad y los que priorizaban la verdad sobre las emociones. Diversos cristianos e iglesias parecían dejarse llevar por servicios de adoración altamente emocionales que carecían de la palabra de Dios. En respuesta a ello, otros cristianos e iglesias proclamaban atenerse firmemente a la palabra de Dios, pero su adoración carecía completamente de emoción. Sin embargo, Edwards afirmaba que era imposible tener una sin la otra. Escribe: nuestros placeres externos, nuestra ambición y reputación y nuestras relaciones humanas son todas cosas por las que sentimos un ávido deseo, un fuerte apetito, un amor cálido y afectuoso y un celo ardiente. Nuestro corazón es tierno y sensible en lo tocante a estas cosas. Se conmueve rápidamente, se impresiona profundamente, se preocupa hondamente y se compromete diligentemente. Nos deprimimos ante una pérdida a la vez que el éxito y la prosperidad terrenales nos entusiasman y deleitan. Pero en lo relativo a los asuntos espirituales, qué apagados nos mostramos. Qué pesado y duro es nuestro corazón. Podemos sentarnos y escuchar sobre la altura, la profundidad, la extensión y la amplitud infinitas del amor de Dios en Cristo Jesús, de cómo entregó a su Hijo infinitamente amado, y sin embargo permanecer fríos e inconmovibles. Si hemos de conmovernos por algo, ¿no debería ser por nuestra vida espiritual? ¿Hay acaso algo más inspirador, más emocionante, más digno de amor, más deseable en el cielo y en la tierra que el Evangelio de Jesucristo? La historia del Evangelio está destinada a afectarnos emocionalmente y nuestras emociones están diseñadas para sentir el afecto de su belleza y de su gloria. Toca nuestro corazón en sus puntos más sensibles y nos sacude profundamente hasta la médula. Deberíamos sentirnos profundamente humillados por no estar más afectados emocionalmente. Según Edwards, la fe estimula los sentimientos. El verdadero conocimiento intelectual de Dios implica natural y necesariamente un profundo deseo emocional de Dios. El pan de vida. Sin embargo, Jonathan Edwards no fue el primero en señalar eso. La relación entre la fe y los sentimientos, el intelecto y las emociones, la atención y el afecto está clara a lo largo de toda la Biblia, y es particularmente significativa en las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Consideremos sus palabras a la multitud después de que alimentó a las 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Naturalmente la multitud que lo rodeaba creció todavía más. ¿A quién no le gusta la comida gratis? Y mientras le hacían preguntas, Jesús llevó sus pensamientos de alimento para el cuerpo y al alimento para el alma. Su conversación con la gente ese día terminó con una afirmación triunfal de Jesús, que dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Con estas palabras Jesús capitalizó las ansias de la gente para ayudarlos a entender quién era Él y qué significaba seguirlo. Todos hemos sido creados con ansias de cosas como el aire, la comida, el agua, el compañerismo. Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén: tienen libertad para comer y disfrutar. Ese paraíso donde vivían Adán y Eva no era un lugar donde los seres humanos carecían de necesidades o deseos. Al contrario, era un lugar donde sus necesidades y deseos se veían satisfechos por el Dios que los había creado. Lo mismo vale para nuestra vida. Usted y yo
Tenemos ansias que fueron diseñadas para satisfacer por nuestro Creador. Dios nos ha dotado de deseos por el agua, la comida, los amigos, un sentido y un propósito, y cada uno de esos anhelos está destinado a acercarnos a Dios como el dador de todos los bienes y la única fuente de plena satisfacción. No obstante, en Génesis 3, las ansias de la humanidad la alejaron de Dios. Consideremos la anatomía del primer pecado en torno a las ansias y a los deseos. Veamos el relato. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Observemos lo que disparó el pecado. El hombre y la mujer intentaron satisfacerse con las cosas de este mundo aparte de su Creador. Por primera vez en el mundo, sus deseos los llevaron a cumplirlos sin tener en cuenta a Dios. Trágicamente, en la búsqueda de Adán y Eva por alimentar su estómago, se alejaron del único que podía alimentar su alma. Siglos después, una vez más, Dios enseñaría a su pueblo a buscarlo como la única fuente de satisfacción para sus ansias. Mientras vagaban por el desierto, anhelaban comida. En su misericordia, Dios mandó pan del cielo, el milagroso maná, para satisfacer el hambre de su pueblo. Cada día tenían suficiente alimento para sus necesidades y el proceso les recordaba que Dios provee fielmente para las ansias fundamentales de su vida. Con ese trasfondo, en Juan 6, Jesús habló con la multitud que pedía más pan. La gente recordó que Moisés le había dado pan del cielo al pueblo y se preguntaron qué tipo de pan podía darles Jesús. La respuesta de Jesús fue directa. Dijo: no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Con esas palabras Jesús dio a entender claramente que el pan que viene de Dios es muy superior al maná que vino por medio de Moisés. Naturalmente, la multitud pidió: danos ese pan. Así se preparó el escenario para la asombrosa declaración de Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. En una frase arrolladora, Jesús le comunicó a la multitud que Él mismo era la provisión que Dios enviaba para satisfacer su alma. Jesús le dijo a la gente: si quieren estar satisfechos, pongan su fe en mí. Esta declaración tiene mucho peso para comprender lo que significa hacerse discípulos de Jesús. Venir a Jesús o creer en Jesús es depender de Él para satisfacer eternamente el alma. Venir a Jesús es probar y ver que Él es bueno y que en Él encontramos la satisfacción de nuestros deseos. Creer en Jesús es experimentar un placer eterno que sobrepasa y va más allá de los placeres temporales de este mundo. En Cristo, nuestro Creador, ha venido a nosotros para satisfacer nuestros deseos de una manera que nada más en el mundo podríamos jamás hacerlo. Ahora, ciertamente eso no significa que todo placer que de este mundo sea malo. Ya he compartido sobre los placeres que experimento con mi familia y momentos con los que describo no solo la punta del iceberg en comparación con todas las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar de este mundo. Nuestras papilas gustativas se desarrollaron para apreciar el buen gusto de los alimentos, nuestros ojos se hicieron para disfrutar los paisajes magníficos, nuestros oídos están preparados para captar el placer de la armonía de la música. Nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer en la intimidad física con el cónyuge. Sin embargo, en medio de todos estos placeres que estamos preparados para buscar, no debemos olvidar que nuestra ansia más profunda no es algo, sino alguien. Nuestra satisfacción suprema no está en los regalos que disfrutamos, sino en el dador que los provee, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Placer verdadero. Los seguidores de Cristo estamos propensos a pasar eso completamente por alto. Vemos a Jesús como el único que puede salvarnos de nuestro pecado, pero olvidamos que Él también es el único que puede satisfacer plenamente nuestra alma. Como resultado, ponemos nuestra fe en Jesús y confiamos en su perdón, pero carecemos del sentimiento por Cristo que proviene de la satisfacción en Él. Muchos que profesan ser cristianos piensan que venir a Cristo implica dejar a un lado las cosas del mundo que amamos a fin de abrazar las cosas que, para ser verdaderamente honestos, detestamos. Podemos estar dispuestos a tomar una decisión por Cristo para salvar el pellejo para la eternidad, pero la verdad sea dicha, en realidad nos gusta el estilo de este mundo y realmente queremos las cosas de este mundo.
Así que estamos atrapados en medio pensando que debemos esforzarnos por seguir a Cristo, pero muy adentro los placeres, las actividades, la aprobación y las posesiones de este mundo parecen mucho más atrayentes en consecuencia. Como ya hemos visto, la vida de los que profesan ser cristianos con frecuencia no se distingue de la vida de los que no son. Declaramos la fe en Cristo, pero somos tan sensuales, tan paganos y tan materialistas como el mundo que nos rodea. Sin embargo, no debería ser así. Cuando nos acercamos verdaderamente a Cristo, nuestra sed es saciada por la fuente de vida y el hambre que satisface el pan del cielo. Descubrimos que Jesús es la fuente suprema de satisfacción y no queremos otra cosa que Él. Descubrimos que Jesús es mejor que todos los placeres, las actividades, la aprobación y las posesiones de este mundo. Al confiar en Cristo, Él transforma nuestro gusto de tal manera que comenzamos a amar las cosas de Dios, pero antes detestábamos, y comenzamos a desdeñar las cosas de este mundo que antes amábamos. Veamos cómo se experimenta esto en la lucha de cada discípulo contra el pecado. Aunque el cristiano ha aprobado la bondad de Dios, la atracción del pecado sigue fuerte en el mundo. ¿Cómo hace el discípulo de Cristo para vencer los placeres prometidos por el pecado? ¿Cómo hace ahora el nuevo cristiano que ha venido luchando con la pornografía para superar la tentación de las seductoras imágenes en la pantalla del computador? El cristiano próspero que tiene suficiente dinero para comprar la casa más grande, el coche más elegante, la mejor ropa y la comida más exquisita, ¿cómo resiste la tentación de permitirse esos lujos e ignorar las necesidades espirituales y materiales de otros a su alrededor? Esas preguntas nos llevan a una de dos respuestas. La respuesta más común pero menos efectiva es tratar de vencer el pecado esforzándonos mucho para cambiar nuestras acciones. Tal como la religión superficial, con frecuencia procuramos dominar nuestros deseos con una lista de no hagas esto, haz aquello. Hacemos lo que hace la gente en todas las demás religiones, someternos a ciertos ritos y concentrarnos en determinadas disciplinas en un intento de vencer el pecado de fuera hacia adentro. No obstante, hay otra forma. En lugar de tratar de vencer el pecado trabajando duro para cambiar nuestro comportamiento, podemos vencer el pecado confiando en que Cristo cambiará nuestros afectos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 6:35. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es así que vencemos los placeres del pecado permitiendo que Cristo nos venza con el poder de su satisfacción. Cuando la lujuria, la mentira, la avaricia, las posesiones o la pornografía prometen placer, luchamos contra la atracción con la satisfacción en Cristo. Sabemos, creemos y confiamos que Jesús es mejor y nos negamos a sucumbir a ese pecado porque hemos hallado mayor gratificación en nuestro Salvador. La manera de conquistar el pecado no es esforzándonos más para cambiar nuestras conductas, sino confiando en que Jesús cambiará nuestros deseos. Y Él lo hace. Jesús promete satisfacción duradera a todos los que le siguen. C.S. Lewis escribe: si en la mayoría de las mentes modernas acecha la noción de que desear el propio bien y esperar fervientemente el disfrute del mismo es algo malo, yo sostengo que esta idea se deslizó a través de Kant y los estoicos y de ninguna manera pertenece a la fe cristiana. De hecho, si consideramos las claras promesas de la recompensa y la asombrosa naturaleza de las mismas en los evangelios, pareciera que nuestro Señor considera que nuestros deseos no son demasiado fuertes, sino más bien demasiado débiles. Como criaturas desganadas que nos entremetemos con el alcohol, el sexo, la ambición, y cuando se nos ofrece un goce infinito, como un niño ignorante que se empeña en seguir haciendo tortas de barro en un barrio pobre porque no entiende lo que significa que le ofrezcan unas vacaciones a la orilla del mar, nos conformamos con demasiado poco. Cuando Jesús transforma nuestros deseos, descubrimos que el problema que tenemos con el pecado en este mundo no es porque deseamos demasiado placer, el problema viene por desear demasiado poco placer. Es trágico que así llamados cristianos vivan como los no cristianos, corriendo interminablemente tras la siguiente tentación: la casa más grande, las mejores posesiones, el logro más novedoso, la mayor notoriedad, el éxito más alto, el estilo más cómodo de vida. Esa búsqueda de placer en este mundo refleja una falta de satisfacción en Cristo. En el fondo, la gente parece temer que si
se desprenden de las cosas de este mundo, se van a perder las satisfacciones de esta vida. Sin embargo, los discípulos de Jesús dejan de lado con gusto las chucherías de este mundo que ofrece, porque han encontrado un tesoro muy superior en Cristo. La búsqueda apasionada de la satisfacción verdadera, profunda y duradera siempre lleva a Jesús. Cuanto más llana Jesús las ansias de nuestro corazón, más va cambiando nuestros deleites de adentro hacia afuera. Cuanto más andamos con Él, más lo deseamos. Cuanto más saboreamos de Jesús, más lo disfrutamos. Esto es lo que transforma cada aspecto en nuestra vida. El deseo por la palabra de Dios. Prestemos atención al papel central del deseo en la vida del discípulo. ¿Por qué lee la Biblia el discípulo de Jesús? ¿Por qué el discípulo de Jesús desea la palabra de Dios? Recuerdo que cuando Heider fue a la universidad, mientras yo todavía estaba en la escuela secundaria, técnicamente éramos solo amigos en ese tiempo, pero yo la extrañaba mucho más que a mis amigos que se habían graduado antes que yo. Decidí escribirle una carta pocos días después que se fue. Me incomodaba recordar y ver lo que escribí por las razones que enseguida comprenderá. Pero esto es lo que decía la carta, con comentarios actuales entre paréntesis que resultan evocar mi antiguo yo. Querida Heider, hombre, estoy muy contento porque llamaste esa noche. Hombre, ¿qué clase de inicio de carta es este? Sé que cuando se escribe una carta así con una muchacha se estudia minuciosamente cada palabra. No tengo la menor idea de qué me llevó a poner hombre como la primera palabra. Aparentemente habíamos estado hablando por teléfono, así que continué. Quise llamarte el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y hoy, pero pensé que estarías muy ocupada. Se supone que uno no debe decir eso, lo que debe decir es que uno ha estado verdaderamente ocupado. Aparentemente yo no lo estaba. Cuando escuché tu tono de voz fue tan maravilloso que no pude explicarte cómo me sentí. Tu voz sonaba maravillosa. ¿Acaso no es la frase más patética que haya leído? Maravillosa, repetida 2 veces. La carta fue empeorando, 3 páginas peores, pero voy a seguir adelante y saltar hasta el final. Hombre, no estoy simplemente gastando tinta cuando te digo esto. ¿Otra vez, hombre? ¿Y no estoy gastando tinta? Se nota que nunca antes había tenido novia. ¿Acaso no resulta obvio? Mi vida no es no es la misma desde que te fuiste. Extraño tenerte para conversar y compartir tiempo contigo. Te extraño a rabiar. ¿A rabiar? ¿En serio? Estoy orando por ti, hombre. Para los que están llevando la cuenta son 3, hombre. En un total de 8 líneas. En Cristo. No le echen la culpa a esto. David. Desearía que esta carta fuera un invento, pero lamentablemente no lo es. Había olvidado completamente haberla escrito. Algunos recuerdos deberían olvidarse y la única razón por la que tengo es que mi preciosa esposa la sacó a la luz en nuestro 10º aniversario. Con lágrimas en los ojos me agradeció por buscarla apasionadamente y amarla fielmente por todos estos años antes de nuestro matrimonio. Estas palabras, que para otros suenan ridículas, para ella son un tesoro inestimable porque reflejan la relación íntima que compartimos. Para los que no han nacido de nuevo, las palabras de las Escrituras suenan tediosas y aburridas. Algunas personas o la mayoría incluso dirían que suenan ridículas. No obstante, para los seguidores de Jesús, para los hombres y mujeres cuyo corazón ha sido transformado por la apasionada búsqueda y el fiel amor de Cristo, sus palabras son inestimables. No solo se las lee, se reflexiona sobre ellas, sino se las examina, se las disfruta. No solamente se las analiza, se las aplica, pues las palabras de Jesús reflejan la relación íntima que los discípulos tienen con Él. Así es como hablan sobre la palabra de Dios los personajes de la Biblia. El salmista David escribe: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de una gran recompensa para quienes la obedecen.
De manera similar, el autor de Salmo 119 le dice a Dios: me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Abro la boca y jadeo anhelando tus mandatos. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. ¿Qué hay de usted? ¿Ama mucho la palabra de Dios? Cuando la lee, es como si escribiera un valioso tesoro. Las palabras que lee son el gozo de su corazón. La Biblia está diseñada para ser el pan diario para el discípulo. Cada palabra que sale de la boca de Dios es más importante, más valiosa, más atesorada y más deseada que el desayuno, el almuerzo, la cena. El ansia de comunión. De igual manera, ¿por qué ora el discípulo de Jesús? Debido a que el discípulo de Jesús ansía la comunión con Dios. No obstante, estamos propensos a pasar esto por alto. La mayoría de nosotros ha aprendido a orar y a pensar en la oración solamente para pedir cosas. Bendíceme, ayúdame, protégeme y provéeme para mí. Con frecuencia esas son las únicas palabras que salen de nuestra boca cuando inclinamos la cabeza. Nuestras oraciones consisten en una lista de cosas que necesitamos o que queremos. En consecuencia nos sentimos contentos cuando Dios responde como queríamos, pero desconcertados cuando no lo hace. Sin embargo, ¿y si la oración no consiste en dar a Dios una lista de tareas? Después de todo, Jesús les dice a sus discípulos que su Padre sabe exactamente lo que necesitan, incluso antes de lo que se lo pidan. Aparentemente Jesús no está allá en el cielo con el papel y lápiz esperando que oremos para descubrir cuáles son nuestras necesidades. Está claro que la oración implica algo más profundo y mucho más maravilloso que sencillamente informarle a Dios lo que Él ya sabe. El propósito de la oración no es que los discípulos le ofrezcan información a Dios. El propósito de la oración es que los discípulos experimenten la comunión con Dios. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Busquen un lugar, dice Jesús, aparten tiempo, estén a solas con Dios. Esta práctica revolucionará totalmente su vida, no solamente su vida de oración, sino toda su vida. Pues ocurre algo que no se puede escribir con palabras cuando el discípulo está a solas con Dios, en un lugar tranquilo, a puerta cerrada, cuando usted y yo tenemos comunión con Él íntimamente, infinitamente grande, indescriptible, buen Dios del universo, experimentamos un gran gozo con el que nadie ni nada en este mundo se puede comparar. Jesús lo prometió: tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esta recompensa es profundamente emotiva. Expresamos adoración a Dios en la oración a medida que experimentamos el profundo afecto de Dios. En la oración, el discípulo de Jesús se encuentra cantando con el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En la tierra reseca y agotada donde no hay agua, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Semejante adoración tan gozosa de Dios lleva entonces a una profunda tristeza en el discípulo por el pecado que permanece en su corazón. No importa lo pequeño que se vea determinado pecado, sabemos que nuestro Padre Celestial es perfectamente santo e infinitamente digno de la más absoluta obediencia, y nos entremecemos ante cualquier desobediencia que hayamos cometido frente a su voluntad o a cualquier deshonra que hayamos hecho en su nombre en nuestra vida. Podemos identificarnos con Esdras, que clamó: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Entonces el espectro emocional de la oración gira nuevamente hacia la sorprendente gratitud. Sobre el confesar la gravedad de nuestro pecado, se nos recuerda la gracia de nuestro Salvador. Al recordar Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, levantamos nuestro rostro de la vergüenza de nuestro pecado y ocuparnos de nuestro lugar bajo la sombrilla de la misericordia de Dios.
Nos sentimos cálidamente recogidos al considerar que podemos descansar frente a un Dios todopoderoso vestidos de la justicia de su Hijo. Sin importar las circunstancias de nuestra vida, nuestro corazón rebosa de agradecimiento porque sabemos dónde merecemos estar por nuestro pecado, pero tenemos la confianza de dónde estaremos un día gracias a su sacrificio. De modo que tenemos comunión con Dios como hijos agradecidos que disfrutan estando con su Padre. En el contexto de una adoración y un amor que inspiran reverencia, en una confesión y un arrepentimiento desgarradores, de una maravillosa acción de gratitud y alabanzas, clamamos a Dios para que satisfaga nuestras necesidades más profundas, compartamos con Dios el deseo de nuestra alma, no para darle información, sino porque confiamos en su provisión. En todo esto comprendemos que la disciplina de la oración fue diseñada por Dios para nuestro gozo y placer. Gozar en cada disciplina, deseos similares acompañan a toda otra disciplina en la vida en el discípulo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque anhelamos a Dios, lo que exaltamos precisamente porque nos deleitamos en Él. C.S. Lewis lo expresa maravillosamente cuando escribe: todo deleite se desborda espontáneamente en alabanza. El mundo resuena con alabanza. Los amantes alaban a su amada, los lectores a su poeta referido, los caminantes alaban el paisaje, los jugadores su juego preferido. Yo creo que sentimos placer al alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no solamente expresa, sino que también completa el gozo. Es su culminación adecuada. Cuando algo nos da placer, lo declaramos. Cuando alguien nos encanta, expresamos nuestro encanto. ¿Acaso no es esta entonces la esencia de la adoración? Levantar nuestros labios con nuestra vida al que amamos por encima de toda otra cosa. Porque ayunamos los discípulos de Jesús, porque la gloria de Dios es un banquete para nuestra alma. El ayuno es la expresión externa de una realidad interna. Cuando ayunamos durante una comida, un día o una semana, nos recordamos a nosotros mismos que más de lo que nuestro estómago ansía el placer de una comida, nuestra alma ansía la presencia de Dios. Sentimos satisfacción en Él y por Él de una manera que nada en este mundo puede igualar, ni siquiera la satisfacción de la necesidad diaria de alimento. El ayuno tiene sentido en la disciplina de la vida cristiana solo si está vinculado por el ansia por Cristo. Cuando ayunamos decimos, más de lo que queremos calmar el hambre, queremos que tu reino venga pronto. Porque ofrendamos los discípulos de Jesús, porque rebosamos de gratitud por lo que Dios nos ha dado. Dios no nos obliga a donar nuestros recursos, Dios nos libera para que podamos desprendernos de nuestros recursos como discípulos de Jesús. Conocemos el tesoro espiritual que se nos ha dado en Cristo, de manera que nos sentimos impulsados a dar nuestros tesoros materiales para la gloria de Cristo. En palabras de Pablo, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces, dice Pablo, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Un discípulo de Jesús no da por un sentimiento de obligación o de culpa. Un discípulo de Jesús da porque está rebosando de gracia. Finalmente, ¿por qué compartimos el Evangelio? ¿Por qué los discípulos de Jesús hacen discípulos de Jesús? Ciertamente la respuesta no es porque nos sentimos forzados a hacerlo, ni porque nos sentimos culpables. La motivación básica y elemental es el ansia apasionada de que un discípulo, de lograr más y más gente conozca a Jesús, porque cuando nuestra sed ha sido saciada eternamente por la infinita bondad, grandeza, gracia, misericordia, majestad, fortaleza y suficiencia de Dios en Cristo, con entusiasmo y fervor, les decimos a todos los que tienen sed dónde la pueden saciar. Hacer discípulos de Jesús es el resultado del desborde de nuestro placer por ser discípulos de Jesús. Disfrutar a Dios como Padre. La pregunta central entonces está clara. ¿Se deleita en Dios? ¿Se siente emocionalmente maravillado en este preciso momento por la idea de ser hijo de Dios?
ha probado realmente su ilimitado gozo de tal manera que lo impulsa a leer su palabra, adorar, ayunar y dar y compartir el Evangelio, además de muchas otras acciones motivadas ahora por su amor a Dios? Esa es la esencia de seguir a Jesús, disfrutar de Dios como Padre por medio de Cristo su Hijo. Y cuando esto es una realidad en su vida, entonces su razón para vivir experimenta una revolución total.